La carta de Pablo a Filemón. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera. Quizá fue un robo o quizás lo engañó. No lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonía, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición. Finalmente empieza a hablar de Onésimo. Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías. Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión, y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar un esclavo y luego tratarlo como a un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así? Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonía, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de coinonía. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón.
Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los Evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada.
Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús, y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento, deben lidiar con estos falsos maestros, por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras.
Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este: la gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas.